¿Cómo fue escrita la ley de Dios? Éxodo 31:18 dice: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Quiere decir que la ley de Dios fue escrita por el propio dedo de Dios. Debe ser considerada una cosa santa, sagrada, y por lo tanto respetada, obedecida, amada. ¿Qué es lo que revela la ley? 1 Juan 3:4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. O sea, la ley no tiene papel salvador, la ley no salva, la ley solamente muestra el pecado. Porque ¿cómo sabrás tú que matar es pecado si la ley no dijese no matarás? ¿O cómo sabrás tú que robar es pecado si la ley no dijese no robarás? Pero la ley no tiene papel salvador. ¿A quién nos lleva la ley? Gálatas 3:24 afirma: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Aquí está el verdadero papel de la ley. La ley es como un espejo, un guía. La ley nos lleva a Jesús, nos muestra nuestra realidad, nos hace sentir la necesidad que tenemos de Cristo, nos hace ver que estamos equivocados, y entonces nos lleva a Jesús. El propósito de la ley es Cristo, porque solo Jesús puede salvarnos, solo Él puede limpiarnos. La ley no tiene ese papel salvador, es apenas una función guiadora. ¿Cuál fue la actitud de Jesús frente a la ley? Juan 15:10 dice: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Quiere decir que mientras Jesús estuvo en esta tierra, guardó los mandamientos de Dios, y espera que si nosotros lo amemos, entonces también guardemos sus mandamientos. Porque aquel que dice yo lo amo pero no guarda sus mandamientos, este es un mentiroso, dice Juan más adelante. ¿Jesús cambió algún mandamiento de la ley? Mateo 5:17-18 dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Muchos afirman que cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, acabó con la ley. Y eso no es verdad. Porque si el pecado es la transgresión de la ley, y cuando Cristo murió en la cruz del Calvario acabó con la ley, entonces hoy día ya no hay más pecado. Porque no habiendo ley, ¿cómo puede haber pecado? Y si no hay pecado, entonces ¿para qué sirve la muerte de Cristo hoy día? Solo sirvió de la muerte de Cristo para atrás, pero para aquí ya no, porque si no existe ley, entonces ya no hay pecado. Y si no hay pecado, ¿para qué gracia de Cristo? Quiere decir que la gracia de Cristo no invalida la función de la ley. ¿Jesús cambió algún mandamiento de la ley? Ya lo dijimos que no, absolutamente no. ¿Puede alguien cambiar los mandamientos? Eclesiastés 3:14 dice: he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Nadie en este mundo, ningún líder religioso, ningún pastor, nadie tiene derecho, tiene autoridad para cambiar la ley de Dios. Es eterna, es perpetua, fue escrita con el propio dedo de Dios, por lo tanto tiene que ser respetada y obedecida por los seres humanos. ¿Qué principio debe ser la base de la vida de un cristiano? 1 Corintios 10:31 dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Quiere decir que nosotros debemos glorificar a Dios en todas nuestras actitudes. ¿Podemos glorificar a Dios cuando comemos? Sí. Inclusive en el libro de Levíticos, capítulo 11, versículos 3 al 20, encontramos todas las indicaciones que Dios le dio al pueblo de Israel sobre cómo deberían comer.
de los animales que andan sobre la tierra, dijo: comerás los animales que tienen pezuña hendida y que rumian. Por ejemplo, el cordero, la cabra, el buey, animales que tienen la pezuña hendida y rumian. Pero el puerco no está en esa categoría. El camello no está, el burro, el caballo, el perro, el gato no están en esa categoría. Por tanto, son animales que no podemos comer. De los que viven en el mar, Dios dice: comerás los que tienen escamas y aleta. Entonces, todo animal que vive en las aguas, que tiene escamas y aleta, pueden ser comidas, las otras no. De las aves, hay una serie de aves que sí podemos comer y otras que no podemos comer. Tú tendrías que leer, porque es prácticamente todo un capítulo, el capítulo 11 de Levítico, para ver cómo puedes glorificar a Dios en tu manera de comer. ¿Y por qué es mejor no usar bebidas alcohólicas, cigarro, café y otras bebidas estimulantes? 1 Corintios 3, 16 y 17 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Quiere decir que si tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿cómo puedes echar basura en ese cuerpo? Y llamo basura a las bebidas alcohólicas, al cigarro, al alcohol, que solo destruyen tu cuerpo. Tienes que aprender a glorificar a Dios también en tu cuerpo. ¿Cómo debe ser la apariencia personal del cristiano? El cristiano debe vestirse sabiendo que también en su manera de vestir puede glorificar a Dios. Y ahora, después de entender que la ley de Dios debe ser obedecida, ¿qué espera Él de ti? Primero, que demuestres tu amor a través de la obediencia. Juan 14:15 dice: si me amáis, entonces guardad mis mandamientos. Dios también espera que tú guardes los mandamientos. Salmo 119:44 dice: guardaré tu ley para siempre y eternamente. Si David guardaba los mandamientos, ¿por qué tú no? Y finalmente Dios espera que tú respetes sus mandamientos. Santiago 2:10 dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. ¿De qué vale que guardes 4, 5, 6 mandamientos o 9 mandamientos si transgredes uno y ya transgrediste toda la ley? Que Dios te ayude a entender.